La norma suprema. Hola, bienvenido a este video. Mi nombre es Cristina y en este video estaremos hablando acerca del derecho constitucional. Acompáñame. El derecho constitucional es una rama del derecho público cuyo campo de estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado. De esta manera, es materia de estudio todo lo relativo a la forma de Estado, forma de gobierno, derechos fundamentales y la regulación de los poderes públicos, incluyendo tanto las relaciones entre los poderes públicos como las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos, y las respectivas garantías constitucionales. La Constitución, de latín cum, con, y statuare, establecer, es la norma fundamental generalmente escrita de un Estado soberano, establecida o aceptada para regirlo. La Constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado y de estos con sus ciudadanos, estableciendo así las bases para su gobierno y organización de las instituciones en que tales poderes se asientan, además de garantizar al pueblo derechos y libertades. A continuación, veremos la estructura material de la Constitución. 1. Preámbulo. 2. Parte dogmática, que incluye derechos fundamentales sustitutivos y derechos fundamentales procesales. 3. Parte orgánica, que incluye creación de poderes constituidos y creación del poder constituido constituyente. y 4. Parte práctica, que regula lo relativo a las garantías constitucionales y reformas constitucionales. Poder y libertad. Hay dos principios fundamentales que informan, justifican y fundamentan la existencia de todo orden constitucional: el de la libertad, que gozan los particulares, y el del poder, que es la autoridad de la cual están investidos los gobernantes. El poder es la aptitud o capacidad de influir la conducta de otros. Esta se ejerce de distintos modos, según los medios utilizados por la presión que se ejerce. En mayor o menor grado, toda sociedad organizada necesita y además presupone la existencia y el ejercicio de poder. El poder lo ejerce el Estado. Como podemos ver, es el poder político y este lo ejercen sobre los gobernados. Sin embargo, ambos deben regirse a las disposiciones que se han establecido en la Constitución y que finalmente obedecen a la ley. La libertad. El Estado debe garantizar la libertad a toda persona. La libertad se puede definir como el estado existencial del hombre en el cual éste es el dueño de sus actos y pueden autodeterminarse conscientemente sin sujeción a ninguna fuerza o coacción psicofísica. Concepto de principios constitucionales. Un principio constitucional es una regla básica que guía el funcionamiento coherente y equilibrado de la estructura de una constitución formal de un Estado determinado. Los principios constitucionales sirven para garantizar la vigencia, estabilidad y respeto a la Constitución. El fin del Estado. Según el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos comprender que el principio fundamental de nuestra Constitución es que la actuación del Estado debe tender siempre a la protección de las personas y de la familia, procurando siempre la obtención del bien común. Las obligaciones del Estado. El fin que persigue nuestra Constitución se puede observar en su artículo número 2, que son los deberes del Estado. Garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Con base a lo anterior,
podemos determinar que estas obligaciones o derechos son principios jurídicos fundamentales del sistema normativo guatemalteco. El principio de supremacía constitucional. La supremacía de la Constitución es un concepto procedente del antiquísimo precedente jurisprudencial, Marbury versus Madison, y que supone la estructuración del ordenamiento jurídico en una pirámide jerárquica en la que la Constitución ocuparía la cúspide. Así, la supremacía supone el punto más alto en la escala jerárquica normativa, de manera que cualquier norma posterior y contraria que eventualmente entrase en colisión con la norma suprema provocaría la nulidad de la norma inferior. De acuerdo a este principio, la Constitución Política de la República es la ley suprema del Estado de Guatemala, por lo que todas las demás normas jurídicas deben ajustar sus disposiciones para que respeten efectivamente los mandatos constitucionales. Pueden anularse ipso iure todas aquellas disposiciones de inferior categoría que violen, tergiversen, limiten o disminuyan disposiciones constitucionales. Artículo 44. El artículo 175, por su parte, dispone que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas, ipso iure. El principio de jerarquía normativa. Este principio consiste en la sistematización del ordenamiento jurídico, en un sistema basado en jerarquías de las normas jurídicas. En Guatemala se estructuran de la siguiente manera: normas constitucionales, normas ordinarias, normas reglamentarias y normas individualizadas. Fuentes del derecho constitucional. Las fuentes de derecho constitucional son todas las causas, hechos y fenómenos que lo generan. La Constitución, leyes constitucionales, costumbres, jurisprudencia, doctrina y derecho comparado. Con base a lo que hemos visto hasta ahora, acompáñame en el análisis de los siguientes casos. Casos y procesos. Presentación de caso número 1. Incidente armado en colegio privado. Los datos de este caso fueron cambiados respetando la dignidad de la institución educativa en la cual ocurrió. Sin embargo, fue publicado en Prensa Libre el 13 de marzo del 2017. Un estudiante del quinto bachillerato del colegio La Sorpresa, ubicado en Villanueva, ingresó en su mochila un arma de fuego y cerca de las 10:30 horas, el joven menor de edad sacó la pistola y ésta se accionó. Había 2 profesores en el salón de clases, quienes controlaron la situación. El disparo impactó en el suelo. La primera decisión del colegio fue llamar a los padres del alumno, quienes se reunieron con la directora, y la decisión que se tomó fue expulsar al estudiante por infringir el reglamento interno. El estudiante ingresó en su mochila un arma de fuego, violando el artículo 72 de la República de Guatemala, que establece: se declara de interés nacional la educación, la instrucción, formación social y la enseñanza sistemática de la Constitución de la República y de los derechos humanos. Con base al Acuerdo Ministerial número 01/2011 del Ministerio de Educación, título 2, Medidas preventivas y de seguridad en los centros educativos, capítulo 2, Seguridad de la comunidad educativa, artículo 15, Restricción de armas. Está prohibido el ingreso a los centros educativos de cualquier artefacto y objeto creado para atacar, causar daño físico y psicológico o dañar el mobiliario y las instalaciones. Las autoridades del centro educativo deben velar por la restricción del ingreso de armas a las instalaciones y deben reportar inmediatamente a la institución de seguridad correspondiente cualquier anomalía que se observe sobre el tema y aplicar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de los miembros de la comunidad educativa.
Artículo 31. De las faltas que ameritan una suspensión interna. Portar cualquier tipo de arma. En este caso, podemos concluir con las siguientes consideraciones. Número 1. La medida correctiva que el establecimiento tenía en sus manos aplicar era el artículo 31, suspendiendo internamente al estudiante de 1 a 5 días, separarlo de su rutina diaria y designarle un lugar específico dentro del aula para la realización de actividades de carácter formativo, bajo la supervisión directa de un integrante de la Comisión de Disciplina. Número 2. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también que la institución por su parte y las autoridades del centro educativo no fueron fieles en velar por la restricción del ingreso de armas a las instalaciones, por lo cual podrían ser sancionados por el Ministerio de Educación si éste así lo considera conveniente. Caso número 2. Cobros indebidos en colegios privados. Los datos y el caso presentado a continuación son de carácter ficticio, tomando en cuenta que es frecuente encontrar casos similares que ejemplifican cómo afecta el derecho constitucional en la comunidad educativa. Los padres de familia del centro educativo Ricitos de Oro, ubicado en carretera a El Salvador, manifestaron su inconformidad a la Departamental de Educación con respecto al cobro de actividades extracurriculares y kermeses, tomando en cuenta que es un cobro adicional al pago de colegiatura. Por su parte, el centro educativo considera necesario solicitar los pagos adicionales para cubrir las actividades extracurriculares, excursiones y kermeses, tomando en cuenta que la cuota establecida únicamente cubre las clases principales que se imparten en horario regular. Con base al Reglamento para Centros Educativos Privados, capítulo 8, haciendo referencia a la aplicación de sanciones, el artículo 35 expresa que el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Departamental de Educación de la jurisdicción, aplicará las sanciones correspondientes, de acuerdo con lo que prescribe la ley en los casos siguientes. A. Los propietarios que violen las normas sobre las cuotas serán sancionados mediante la resolución del Ministerio de Educación y deberán devolver a quienes hubieren pagado la cantidad de dinero que exceda de la cuota autorizada. Por lo anteriormente mencionado, podemos concluir en este caso con lo siguiente. 1. El centro educativo puede ser sancionado de acuerdo a la disposición que el Ministerio de Educación considere pertinente con base al artículo 35 del Reglamento para Centros Educativos Privados. 2. No se aceptará ninguna excusa o apelación por parte del centro educativo, tomando en cuenta que la regla estaba clara y debía ser de su pleno conocimiento desde el principio. Presentación de caso número 3. Derecho a la educación versus reglamento interno. Los datos de este caso fueron cambiados respetando la dignidad de la institución educativa ubicada en Totonicapán, Guatemala. Una estudiante de quinto secretariado del Colegio para Señoritas La Luz, ubicado en Totonicapán, Guatemala, fue hallada encinta aproximadamente en el mes de abril. Durante los últimos meses del ciclo escolar, la jovencita intentaba disimular su embarazo, ya que las autoridades de la institución habían expresado que estaban en desacuerdo con tener a una estudiante en estado de gestación. Para diciembre, la jovencita se había convertido en madre, ya que había dado a luz. En enero, los padres y la estudiante acudieron a la institución nuevamente para la reinscripción, a lo que las autoridades se negaron con la excusa de que el colegio estaba abierto para señoritas y no para una joven madre. Tomando en cuenta que los padres de la menor solicitaron apoyo de la Procuraduría de Derechos Humanos, la institución se vio obligada a inscribirla para su último ciclo escolar. Artículo 71. Sobre el derecho a la educación. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Artículo 74. Educación obligatoria. Los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial,
preprimaria, primaria y básica, dentro de los límites de edad que fije la ley. Ley de Educación Nacional en Guatemala. Principios y fines de la educación. Capítulo 1. Artículo 1. Principios. La educación en Guatemala se fundamenta en los siguientes principios. 1. Es un derecho inherente a la persona humana y una obligación del Estado, en el respeto o la dignidad de la persona humana y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Artículo 39. Derechos de los educandos. Son derechos de los educandos: 1. El respeto a sus valores culturales y derechos inherentes a su calidad de ser humano. 11. Tener derecho a la coeducación en todos los niveles. 13. Ser inscritos en cualquier establecimiento educativo de conformidad a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala y demás ordenamientos legales. En este caso, finalmente concluimos con la siguiente consideración. A pesar que la institución tenía como parte de su reglamento interno que únicamente aceptaba señoritas dentro del límite de la edad establecido por la ley, tuvo que aceptar a esta jovencita que ya era madre, tomando en cuenta que la ley suprema es la Constitución Política, en donde se especifica que la educación es un derecho para sus habitantes sin discriminación alguna. Espero que hayas aprendido mucho en este video. Gracias por acompañarme.